Minde la voz de su madre que aún resonaba en sus oídos con aquella última advertencia envuelta en lágrimas. Cumple, hija. Pero no te desvaneces. Las palabras se clavaban en su pecho como agujas de hielo. Afuera, el aire olía a polvo y a incienso quemado. Dentro, el silencio era espeso, casi palpable. Se ajustó el cinturón de seda, sintiendo como la tela rígida le oprimía las costillas. No era solo la ropa lo que la asfixiaba. Era el peso de un destino que no había elegido, sellado con un edicto y un puñado de monedas de plata. «Ya llegamos, señora», susurró la voz amortiguada de la doncella desde el exterior. Yueyín cerró los ojos. Quería responder, pero la garganta se le cerró como un nudo de hilos apretados. Las cortinas se abrieron con un sonido seco. La luz del atardecer la golpeó de lleno, dorada y cruel, revelando los muros altos de piedra gris que se alzaban como una barrera entre el mundo conocido y el desconocido. Dos guardias con armaduras lacadas en rojo y negro inclinaron la cabeza. Ninguno habló. No hacía falta. El protocolo lo decía todo. A partir de ahora, su nombre sería un susurro, su voz un eco controlado, su cuerpo un objeto de armonía doméstica. Bajó los escalones de mármol con cuidado, sintiendo como el frío del suelo se filtraba por las suelas de sus zapatos bordados. Cada paso resonaba en el patio vacío. A su alrededor, los árboles de osmanthus dejaban caer flores pálidas que se deshacían al tocar la piedra. Era hermoso. Y estaba muerto. Al menos, para ella. Lin Yueying, hija de Lin Son, erudito de la provincia de Jiangnan, anunció una voz femenina, firme y carente de calidez. Frente a ella apareció Lady Zhen, la concubina principal, vestida con un hipao de seda azul oscuro que apenas permitía el movimiento. Su rostro era impasible. Sus ojos oscuros la medían como quien examina un objeto recién entregado. No había sonrisa. No había bienvenida. Solo el peso de una jerarquía que no admitía dudas. «El maestro Chen te espera para el ritual del té», continuó Zhen, girando sobre sus talones. «Sígueme. Y recuerda, aquí, el silencio es la primera virtud. Las palabras sobrantes traen desorden. El desorden trae vergüenza. La vergüenza rompe familias». Yueying asintió, aunque el gesto le costó como si moviera piedras. Su mente gritaba. Quería preguntar por los libros que le habían prometido, por el tiempo que le quedaría para escribir, por la razón de aquel encierro disfrazado de honor. Pero las palabras se quedaban atrapadas detrás de los dientes. Solo logró murmurar, «Entendido, señora». Caminaron por corredores largos, con techos de madera tallada y pilares rojos que se repetían como un laberinto sin salida. El aire olía a sándalo viejo y a cera de abeja. En cada esquina, una sirvienta con la cabeza baja. En cada puerta cerrada, una vida suspendida. Yueying sentía como el pulso se le aceleraba, como el pecho se le hundía bajo la presión invisible de un futuro que ya estaba escrito en pergaminos que ella nunca leería. «No te desvaneces», repitió mentalmente, aferrándose a la voz de su madre como a un cable en medio de un río crecido. Al llegar al patio interior, el cielo ya se teñía de violeta. Una mesa baja de laca negra esperaba en el centro. Sobre ella, una tetera de porcelana blanca y dos tazas sin asa. El maestro Chen estaba de pie junto al umbral, con las manos entrelazadas a la espalda. Era un hombre de mediana edad, rostro serio, mirada que no buscaba, solo observaba. No la miró a los ojos. Miró el suelo frente a ella. «Siéntate», dijo, con voz grave pero no cruel. Yueying obedeció. El té fue servido por una doncella invisible, como si las manos brotaran de la madera misma. El líquido caliente humeaba, llevándose consigo el aroma de jazmín y tierra mojada. Chen tomó su taza. Ella hizo lo mismo. El ritual era simple: beber, inclinar la cabeza, aceptar. Pero en aquel gesto sencillo residía toda la renuncia. Al llevar la taza a los labios, sintió un temblor leve en las muñecas. No era miedo. Era el cuerpo anticipando lo que la mente aún no podía nombrar. «Esta casa valora la armonía», dijo Chen, sin mirarla directamente. «Tu presencia es un honor para tu linaje. Tu deber es preservarla. No se espera más de ti que discreción, obediencia y quietud». La palabra quietud cayó como una piedra en un estanque. Yueying tragó saliva. El té le quemó la lengua, pero no le dolió. Lo que dolía era la certeza de que, a partir de aquella noche, su voz ya no tendría eco en ningún lugar, que sus pensamientos serían guardados como secretos en un cofre que nunca se abriría, que su respiración tendría que ajustarse al ritmo de la casa, no al de su propio corazón. «Comprendo», susurró.
La voz le salió rota, pero clara. Chen asintió una vez. Se levantó. Los pasos de sus botas se alejaron por el corredor, desvaneciéndose en la penumbra. Lady Sen permaneció un instante más, sus ojos oscuros clavados en las manos de Yueyin, que aún sostenían la taza vacía. «Te llevarán a tu estancia», dijo Sen, con un tono que no era amenaza, sino advertencia. «Descansa. Mañana comienza tu vida aquí». Y se fue. La doncella que la esperaba le señaló el camino. Yueyin la siguió sin fuerza, con las piernas pesadas como plomo. Cada paso la alejaba del patio, del té, de la última luz del día. El corredor se estrechaba. Las paredes parecían cerrarse sobre ella. El aire se volvía más denso, más frío. Cuando finalmente se detuvieron frente a una puerta de madera tallada con flores de ciruelo, la doncella la abrió sin hacer ruido y desapareció sin una palabra. El cuarto era pequeño. Una cama con dosel, un biombo pintado con grullas, un escritorio vacío. Nada personal. Nada suyo. Yueyin cerró la puerta con manos temblorosas. Se apoyó en la madera. El silencio la envolvió por completo. Ya no había voces. No había pasos. No había mundo exterior. Solo el latido acelerado de su propio pecho, golpeando contra las costillas como un pájaro atrapado. Se sentó en el borde de la cama. Las manos le sudaban. El estómago se le revolvía. Respiró hondo, pero el aire no llegaba al fondo de sus pulmones. Era como si algo dentro de ella ya comenzara a encogerse, a retirarse, a prepararse para el largo invierno. Cerró los ojos. Intentó recordar el sonido de los pájaros en su jardín. Intentó recordar la risa de su hermana. Intentó recordar su propio nombre. Pero cada recuerdo se desvanecía rápido, absorbido por la gravedad de aquel lugar. Afuera, una campana sonó 3 veces. Era la señal. La noche no llegaría con música ni con velas. Llegaría con ausencia, con espera, con el peso de una tradición que la consumía sin tocarla. Yueyin se llevó las manos al pecho. Sentía un frío extraño, no en la piel, sino en los huesos. Un nudo se le formó en la garganta. No lloró. Las lágrimas no bajaban. Solo se quedaban allí, atrapadas, como todo lo demás. Miró hacia el biombo. Las grullas pintadas parecían volar hacia ninguna parte. Se acostó sin desvestirse del todo, con los dedos entrelazados sobre el vientre. El techo de madera se perdía en la oscuridad. Cerró los ojos. Escuchó su respiración. Era irregular. Superficial. Ya no era la de antes. Algo había cambiado. Algo se había roto sin hacer ruido. Y en la penumbra, mientras la luna se asomaba por la ventana alta, un pensamiento le cruzó la mente con claridad aterradora. Esto es solo el principio. El cuerpo ya lo sabía. La mente aún no lo aceptaba. Pero el desajuste no venía con fiebre ni con tos. Venía con silencio, con espera, con la lentitud cruel de un alma que se apaga sin permiso. Mientras el reloj de agua goteaba en el patio exterior, marcando horas que ya no le pertenecían, Yueyin sintió como el primer hilo de seda comenzaba a deshacerse dentro de ella. La respiración se volvió un esfuerzo. El pecho, una jaula demasiado estrecha. Cerró los párpados con más fuerza. No sabía si estaba cayendo a incorporarse, pero un nudo frío le oprimió el esternón, obligándola a detenerse y buscar el aire con respiraciones cortas, superficiales. No había fiebre. No había dolor agudo. Solo una sensación de vacío que se extendía desde el pecho hasta la garganta, como si algo vital hubiera comenzado a retirarse sin pedir permiso. Se llevó las manos al rostro. La piel estaba fría. Los dedos temblaban levemente. Se cubrió con la manta de seda, pero el frío no venía de fuera. Venía de dentro. Un golpe suave en la puerta interrumpió el silencio. 2 sirvientas entraron sin hacer ruido, portando una bandeja de laca con cuencos de arroz vaporoso, vegetales al vapor y una taza de infusión de jengibre y miel. Colocaron todo sobre la mesa baja sin mirarla a los ojos. La mayor de ellas, de rostro severo y manos ágiles, habló con voz monótona. La señora Sen envía sus respetos. Debe alimentarse. El cuerpo necesita fuerza para cumplir con los rituales del día. Yueyin asintió, aunque el estómago se le revolvía al solo pensar en tragar. Intentó sonreír, pero los músculos de la cara no respondieron. Tomó los palillos. El arroz humeaba, pero el aroma le resultaba ajeno, casi ofensivo. Introdujo un bocado en la boca. La masticación le costó un esfuerzo desmedido. Trego. La comida bajó lenta, pesada, como si su garganta se hubiera estrechado. Dejó los palillos sobre el cuenco. Las manos le sudaban.
No tengo hambre, murmuró. La sirvienta no mostró reacción. Solo inclinó la cabeza. El médico vendrá a examinarla. Debe estar preparada. La puerta se cerró. Yueyín se quedó sola con el cuenco intacto, el vapor disipándose en el aire frío. Se levantó con dificultad, caminó hacia el biombo y se miró en el espejo de bronce pulido. El rostro que le devolvió la mirada le era casi desconocido. Ojos hundidos, labios pálidos, una delgadez que no era natural, sino el resultado de noches sin sueño y días sin propósito. Tocó su mejilla. La piel estaba tensa. ¿Cuántos días habían pasado? 1, 2. El tiempo dentro de aquellos muros no se medía en horas, sino en ausencias. En silencios que se acumulaban como polvo en los rincones. Un paso firme en el corredor la hizo volver la vista. La puerta se abrió sin previo aviso. Entró un hombre de mediana edad, vestido con túnica de lino gris, cabello recogido en un moño sencillo, una bolsa de cuero colgando del hombro. Dr. Wei. Sus ojos eran tranquilos, pero atentos. Llevaba en las manos un cojín de seda roja y un rollo de pergaminos. Señora Lin, dijo, con voz serena. El maestro Chen ha solicitado que revise su estado. Siéntese, por favor. Yueyín obedeció. Extendió el brazo sobre el cojín. Los dedos del médico se posaron sobre su muñeca con precisión suave. Ella contuvo la respiración. Sentía el latido irregular bajo su piel, un ritmo acelerado que luego se detenía, como un caballo tropezando en la niebla. Wei cerró los ojos. Pasaron segundos. Luego, minutos. El silencio en la habitación se volvió denso. Su pulso es fino y rápido, dijo finalmente, retirando la mano. La lengua pálida, la respiración superficial. ¿Ha dormido? Poco, respondió ella, con voz ronca. Cuando cierro los ojos, siento que el aire se acaba, que el pecho se me cierra. Wei asintió, anotando algo en el pergamino con un pencil fino. Es un desequilibrio de ahí. El frío interno se ha asentado en el pecho, bloqueando el flujo natural. La melancolía prolongada, la tensión no expresada, el cuerpo las traduce en debilidad. Le prepararé una decocción de astrágalo, ginseng y cáscara de naranja. Debe tomarla 2 veces al día. Y descansar. Evite la preocupación excesiva. Yueying Lo Moreau. Las palabras sonaban correctas. Lógicas. Pero le faltaba algo esencial. Algo que no podía nombrarse en un diagnóstico tradicional. Doctor, dijo, con voz baja pero firme, no es solo frío. Es como si me estuviera borrando. Como si cada día que pasa, mi nombre, mis pensamientos, mi voz, perdieran peso. ¿No hay hierbas para eso? Wei detuvo el pincel. Sus ojos se encontraron con los de ella por un instante. En su mirada hubo un destello de reconocimiento, rápidamente cubierto por la disciplina profesional. El cuerpo y la mente son un río, señora Lin. Si el cauce se estrecha, el agua se estanca. La armonía no se fuerza. Se permite. Tome la medicina. Camine por el jardín al amanecer. Escuche el sonido del agua. El equilibrio volverá. Ella asintió, aunque las palabras le resonaron vacías. El médico guardó sus utensilios, inclinó la cabeza y salió. La puerta se cerró. Yueyín se quedó mirando sus manos. Las venas azuladas marcaban un mapa de fatiga. ¿Qué era lo que realmente la enfermaba? No era el clima. No era la comida. Era la certeza de que, en aquella casa, su existencia se medía en utilidad, no en humanidad. Cada ritual, cada silencio impuesto, cada mirada desviada, era una pequeña erosión. Y su cuerpo, incapaz de protestar con palabras, lo hacía con debilidad. Con insomnio. Con un pecho que se negaba a expandirse. Se levantó de nuevo. Caminó hacia la ventana. Afuera, el jardín se extendía en capas de piedra y arbustos recortados. Un sirviente regaba los caminos con un cubo de madera. El sonido del agua contra la tierra era rítmico, monótono. Yueyín apoyó la frente en el marco frío de madera. Cerró los ojos. Intentó respirar hondo. El aire entró, pero no llenó. Algo la retenía. No era miedo. Era resignación. Y la resignación, descubrió con un escalofrío, era más peligrosa que cualquier fiebre. Un golpe seco en la puerta la sobresaltó. Señora Lin, anunció una voz femenina, distinta a la de las sirvientas. Lady Sen desea verla en el salón del este. Ahora. El corazón le dio un vuelco. No era una invitación. Era un llamado. Se alisó la túnica con manos temblorosas. Se ajustó el cabello. Dio un paso hacia la puerta, pero se detuvo.
Miró hacia el cuenco de arroz intacto, hacia el pergamino con el diagnóstico, hacia el espejo que le devolvía una mujer que se desvanecía lentamente. Sintió un nudo en la garganta. No lloraría. No delante de ellos. Pero por dentro, algo se quebraba con un sonido que solo ella podía oír. Abrió la puerta. El corredor la esperaba, largo y silencioso. Cada paso hacia el salón del este era un paso más hacia un misterio que aún no comprendía. ¿Qué quería Zen? ¿Una advertencia? ¿Una prueba? ¿O simplemente verificar que el silencio seguía funcionando? Yuen avanzó. La incertidumbre le quemaba en el pecho. Y en ese fuego silencioso, una pregunta se abría paso, lenta pero imparable. ¿Hasta cuándo podría el cuerpo sostener lo que el alma ya no acepta? El eco de sus pasos en la madera antigua parecía responderle con un ritmo que no era el suyo. Era el de la casa. Y ella, poco a poco, se estaba adaptando a él. O dejándose consumir por él. El futuro se volvía una niebla espesa. Sus ojos cansados, pero no los leía. Los absorbía. Cada horario, cada prohibición, cada gesto medido era un hilo que se tejía alrededor de su torso, apretando sin prisa, sin violencia, con la paciencia cruel de una tradición que no necesita fuerza para someter. Solo necesita tiempo. Y ella ya estaba perdiendo el suyo. Un roce suave en el marco de la puerta la hizo erguirse. Una sirvienta entró con una bandeja de porcelana azul. Sobre ella, 2 tazas humeantes y un pequeño frasco de vidrio esmerilado. El médico envía la decocción, dijo la mujer, evitando su mirada. 2 veces al día. Antes del amanecer y tras el ocaso. Debe tomarla tibia. Yueyin asintió. Tomó el frasco. El líquido era oscuro, denso, con un aroma a tierra mojada y raíces amargas. Lo llevó a los labios. El sabor le quemó la lengua. Le cerró la garganta por un instante. Trego. El estómago se contrajo. No era la medicina lo que le revolvía. Era la certeza de que el brebaje solo tapaba grietas. No reconstruía muros. Gracias, murmuró. La sirvienta inclinó la cabeza y se retiró. Los pasos se desvanecieron en el corredor. Yueyin dejó el frasco sobre la mesa. Se cubrió el rostro con las manos. Los dedos le temblaban. Respiró hondo. El aire entró, pero no llenó. Era como si sus pulmones hubieran aprendido a funcionar a media capacidad, acostumbrados a un espacio reducido que no existía en la anatomía, sino en las reglas. Se levantó. Caminó hacia el escritorio vacío. Abrió un cajón. Dentro, un trozo de papel de arroz, un tintero seco, un pincel de bambú con las cerdas gastadas. No eran suyos. Eran de la casa. Pero en aquel momento, le pertenecían más que cualquier seda o cualquier título. Mojo el pencil en el tintero. La tinta se expandió lenta, como un río buscando cauce. Escribió: el cuerpo no miente. Solo traduce lo que la boca no se atreve a nombrar. Los caracteres quedaron torpes al principio, luego firmes. Cada trazo era un latido que se negaba a apagarse. Guardó el papel bajo el colchón. No por miedo a ser descubierta. Por miedo a que, si lo perdía, perdería la única prueba. De que aún estaba viva. La rutina avanzó implacable. Amanecer, té, ofrendas, caminata supervisada, lectura aprobada, descanso obligado. Cada acto era un engranaje que giraba sin ella, pero con ella dentro. Las sirvientas la observaban con ojos neutros, registrando, comparando, archivando. Ninguna hablaba de más. Ninguna preguntaba de menos. El silencio era la norma. Y la norma, Yueyin lo entendía cada día más, no se impone con gritos. Se impone con ausencias repetidas. Con miradas que se desvían. Con horarios que no dejan espacio para dudar. Una mañana, mientras regaba los macizos de crisantemos bajo la sombra de un pabellón de madera, escuchó un sonido familiar. Una tos seca, contenida, que intentaba no romper el aire. Giró la cabeza. Una mujer joven, de rostro pálido y manos entrelazadas sobre el vientre, caminaba por el sendero opuesto. Llevaba el cabello recogido con precisión, la postura recta, pero los ojos estaban vidriosos, como cristales que han visto demasiada niebla. Una doncella la seguía a 3 pasos de distancia, sin intervenir, solo vigilando. La concubina de la ala norte, susurró una voz a su lado. Era una sirvienta mayor, de manos callosas y rostro curtido por el viento del patio. Lleva 3 semanas con el pecho oprimido. El médico dice que es exceso de humedad, que debe evitar pensamientos agitadores. Yuen la miró. No preguntó el nombre. No hizo falta.
El patrón era visible como una grieta en la porcelana. Misma diagnosis. Mismo silencio. Mismo deterioro lento. No era clima. No era debilidad. Era el precio de respirar a medias en un lugar que medía la virtud en quietud. ¿Y si la humedad está en el aire que no se deja entrar? Preguntó Yueyín, sin mirar a la sirvienta. La mujer mayor guardó silencio un instante. Luego, con voz baja, casi imperceptible: el aire que no se deja entrar no enferma. Lo que enferma es el que se traga y no se suelta. Se alejó antes de que Yueyín pudiera responder. Las palabras se le clavaron en el pecho como una llave girando en una cerradura olvidada. Esa noche, no tomó la decocción. La dejó sobre la mesa. Encendió la vela. Abrió el manual de herbología que la sirvienta mayor le había entregado por error semanas atrás. Las páginas crujieron al abrirse. Ilustraciones de raíces, cortezas, hojas secas. Notas al margen en tinta desvaída. El hígado guarda lo no dicho. El corazón, lo no llorado. El vaso, lo no digerido. Yueyín pasó los dedos sobre los caracteres. No era un tratado médico. Era un diario de supervivencia. Alguien, antes que ella, había trazado aquel mapa. Y lo había dejado escondido, esperando que otra mano lo encontrara. Escribió otra línea en el papel de arroz. Si me enfermo por callar, ¿qué pasará cuando hable? No lo guardó. Lo dejó sobre el escritorio, a la luz de la vela. Como una ofrenda. Como una prueba. Como un desafío lanzado al vacío. Al día siguiente, durante la caminata matutina, el cielo estaba bajo, gris, pesado. El aire olía a lluvia inminente. Yueyín caminaba con pasos medidos, la espalda recta, la mirada fija en el sendero de piedra. De pronto, una voz la detuvo. Te detienes en los mismos puntos cada mañana. Ladysén apareció a su lado, vestida con seda gris, los ojos fijos en el horizonte del jardín. No la miraba. Hablaba al aire. Observo el musgo, respondió Yueyín, con voz serena. Crece donde el agua se detiene, no donde corre. Shingardo silencio. El viento movió las ramas de los ciruelos. Las hojas cayeron lentas, como confeti de un ritual olvidado. El musgo no elige, dijo Zen al fin. Se adapta. Y al adaptarse, sobrevive. No es belleza. Es permanencia. ¿Y si la permanencia requiere morir un poco cada día? Preguntó Yueyín, sin alzar el tono. Zen giró el rostro. Por primera vez, sus ojos no fueron de advertencia. Fueron de reconocimiento. De cansancio acumulado. De años conteniendo respiraciones que ya no sabían cómo soltar. No mueren, susurró. Se pliegan. Como el papel. Como la seda. Como el agua que encuentra un camino estrecho y lo sigue sin quejarse. ¿Y si el camino lleva al mismo lugar? Insistió Yueyín. Entonces se convierte en hogar, respondió Zen, cerrando los ojos un instante. O en tumba. Depende de cómo se nombre. Se alejó sin esperar réplica. Yueyín se quedó sola bajo los ciruelos. La lluvia comenzó a caer, suave al principio, luego constante. Las gotas golpeaban las piedras, el musgo, la seda de su túnica. No corrió. No buscó refugio. Dejó que el agua la mojara. Sentía el frío en la piel, pero no en los huesos. Por dentro, algo se estaba moviendo. No era rebelión. Era claridad. Y la claridad, descubrió, no cura. Pero ilumina. Y en la luz, por primera vez, vio que no estaba sola en su enfermedad. Estaba acompañada por un silencio colectivo. Por un patrón no nombrado. Por un diagnóstico incompleto que la casa repetía como un mantra para no enfrentar su propia grieta. Esa noche, guardó el manual bajo el colchón. No escribió más versos. No los necesitaba. Ya sabía lo que sentía. Y saberlo era el primer paso hacia algo que aún no tenía nombre. Apagó la vela. Cerró los ojos. El pecho le dolía, pero ya no era un nudo ciego. Era un pulso. Irregular. Débil. Pero presente. Y en ese pulso, una pregunta latía con fuerza creciente. ¿Qué sucedería cuando el cuerpo ya no pudiera sostener el silencio? ¿Y quién hablaría primero? La lluvia seguía cayendo fuera. Dentro, la respuesta ya no era miedo. Era espera. Y la espera, cuando se llena de certeza, sea nación. Por certeza. El aire olía a tierra mojada y a crisantemos tardíos, esas flores que resisten el frío antes de